Habíamos estado estudiando parte importante de la justicia de Dios. Primero, Dios es justo. Todo lo que hace Dios está en su soberana y perfecta voluntad y en su justicia. Nada escapa a la perfecta voluntad de Dios, sino que todo lo que Dios hace está determinado a cómo el corazón del hombre está presentado delante de Dios. Por eso esta palabra para todos nosotros, que nos ayuda a recordar todas las cosas que Dios nos ha dado y de qué manera también nosotros nos presentamos delante de Dios. Dios es fiel, es maravillosamente fiel. Dios es justo. Y en la justicia de Dios está esto, de que su justicia es realmente una justicia clara y precisa. No es como la justicia de los hombres, que está determinada de acuerdo a lo que pueden ver o recopilar como información. Dios lo sabe todo, lo escudriña todo y Él todo lo ve. Así es que veníamos estudiando esperanza. Dios es justo. Si Dios es justo es porque su justicia permanece para siempre. Y en esta justicia de Dios es que nosotros nos enfocamos. ¿Por qué justo es Dios? Porque hablábamos la importancia de la condición humana. ¿Qué piensa el hombre entonces? El hombre piensa, pues ¿qué me puede hacer Dios? Pero si yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. El mundo piensa que está muy bien sin Dios. El mundo y la gente piensa que si no va a la iglesia o no está en una reunión, da lo mismo. No va a suceder nada. No es así. Dios es justo. Si no oro, no leo las escrituras, nada tiene que suceder. Pues Dios es justo. Si algo va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque hay otros que sí están haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y así en cada área de nuestras vidas. Podemos estar expuestos a muchas situaciones, pero hay que entender que hay algo maravilloso, es la justicia de Dios. Yo creo que los que estamos aquí, y todos más de alguna vez han sentido que algo que les ha ocurrido es injusto. Que tal vez no lo merezco. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me suceden estas cosas si yo he hecho lo bueno? Pues bien, hay que entender que Dios en toda su justicia moldea y trata nuestras vidas. Dios ocupa parte importante de nuestro tiempo para guiarnos, para enseñarnos y adoctrinarnos. Habíamos visto Apocalipsis capítulo 7, del versículo 13 al 14, y también habíamos visto Jeremías capítulo 30, sí, versículo 7. Aquí encontramos dos enseñanzas tremendas. Hay de este juicio que Dios traerá. ¿Y por qué Dios traerá juicio al mundo? Porque Dios ya le ha dado las advertencias. El hombre ha sido advertido de muchísimas maneras. Dice al final, en esencia, la gran tribulación es un tiempo en que la ira de Dios es derramada sobre el mundo entero. ¿Por qué? En respuesta a las personas, a las perversas acciones del hombre. El hombre es perverso en toda su accionar. El hombre en su actuar cree estar haciéndolo bien, pero realmente está haciendo cosas desastrosas. Como Dios es justo, el juicio es algo que viene con certeza, y los principios con los cuales Él juzgará al mundo en el futuro son los mismos con los cuales te juzga a ti y a mí en el presente. Eso habíamos visto y estamos viendo que Dios va a juzgar este mundo. Así es que la gente no se podrá esconder bajo sus propios principios o tal vez sobre aquellas opiniones que tienen ellos de sí mismos, y muchos opinan de Dios. Saben, se ocupan ese texto bíblico, Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios es un gran Dios de amor, tal vez no pueda suceder nada, pero no es así. Veamos esta palabra, Dios juzga con paciencia. La palabra paciencia tiene que ver con tener un tiempo de espera amplio para que las personas puedan recapacitar a una orden que se les haya dado. Fíjese que todo lo que determina el Estado muchas veces dan un tiempo. Por ejemplo, había problemas con las licencias de conducir. Muy bien, vamos a armar y les vamos a dar un año más. ¿Se dan cuenta? Vamos a tener paciencia con ustedes. Y así sucesivamente las leyes entran en acción 6 meses más, un año más, con tal de que la gente tenga tiempo para prepararse. Pero si nos damos cuenta, muchas de las personas llega la fecha y no están preparadas porque hicieron caso omiso al aviso o pensaban que todavía faltaba demasiado. Pues bien,
Uno de los primeros principios del juicio presentados en Apocalipsis 6 es que Dios juzga, ¿sabe con qué? Con paciencia. ¿Por qué Dios juzga con paciencia? Porque Dios le da oportunidades al hombre. Dios entiende que al hombre le cuesta comprender y entender los propósitos de Dios para ellos. ¿Por qué el hombre no es prosperado y bendecido? Porque no entiende que Dios le ha dado tiempo. Y también el hombre y la mujer tienen que tener paciencia de lo que Dios va a hacer. Ahí de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, dice: Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuántas muertes en el mundo o en nuestro país sin resolver? ¿Cuánta injusticia ha vivido mucha gente por causa de problemas o dificultades, o tal vez por alguna ley que lo ha perjudicado? ¿Cuántas injusticias? El robo, la rapiña, cuántas estafas con personas que tienen el sueño de tener su propia casa o su casa propia, de obtener algo, y los engañan y la gente les roba y esas personas andan libres. Qué impotencia da eso, ¿no es verdad? Queremos justicia y queremos que Dios obre. Por eso aquí Juan lo que ve es que hay algo que está sucediendo, y como clamaban a gran voz, dice el versículo 10, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En Haití, en la capital de Haití, en Puerto Príncipe, los grupos, las bandas armadas se dividieron la ciudad y están expulsándolos a todos. Templos cristianos evangélicos que llevan más de 48 años, la gente fue expulsada, están huyendo de sus hogares ahora, hace unos días atrás. Y hay un tremendo dolor en todos aquellos que aman a Dios. Las familias se están separando, dejaron sus hogares. Ya no hay ninguna certeza ni seguridad. Hay muchos campamentos misioneros en Haití que ayudan a los niños, les dan alimentos, una escuela para que aprendan, sean enseñados. Amados, y eso causa dolor. Eso causa dolor y lo miramos como una injusticia. Y eso está ocurriendo hoy día, y están pidiendo oración por nuestros hermanos y hermanas, por familias completas que están allí, viviendo la angustia de la desesperanza. ¿Qué está diciéndonos entonces este texto bíblico de Apocalipsis 6? Está diciendo: ¿por qué no lo haces, Señor? ¿Cómo quisiéramos que esto sucediera pronto? Cuando leemos acerca de un personaje célebre, rico y famoso, acusado de decapitar a su bella y joven esposa, cuando leemos acerca de niños secuestrados con fines pornográficos, cuando leemos acerca de bebés que nacen para ser sacrificados en prácticas ocultistas, cuando leemos acerca de un joven de 13 años que viola y golpea brutalmente hasta la muerte a una joven madre frente a sus hijos, cuando leemos acerca de asesinatos, extorsiones, sadismo, perversión, crueldad y blasfemia, queremos gritar a gran voz: Señor santo y verdadero, ¿cómo puedes soportarlos? Lo que estamos hablando no es algo que no está, eso está hoy en día en nuestro mundo en el que vivimos. El robo y la rapiña están en todas las esquinas y en todos los lugares, y parece que ya no da abasto la seguridad. Eso es lo que estamos viendo hoy día. ¿Y qué decimos? Señor, haznos justicia. Haz justicia a tu pueblo, haz justicia a los débiles. Y muchas veces nos sentimos hasta mal con Dios, porque Dios no actúa, como si Dios no quisiera hacer nada.
pero Dios tiene paciencia. Y la paciencia que tenemos nosotros no es la misma paciencia que tiene Dios. Estamos viendo la mayor perversidad en el mundo. Las cosas que están ahí escritas, fíjense, son solo parte, algunas de las cientos de miles que ocurren. Y que si usted y yo no nos ha ocurrido es por la misericordia de Dios, porque Dios nos ha guardado de toda maldad. Las extorsiones hoy en día, todo está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Y por qué Dios no lo hace? A veces en todas estas cosas quisiéramos que actuara tal vez un gobierno, una policía bien entrenada, pero parece que todo se hace lento. Fíjese que para atrapar a unos delincuentes o quienes sean 3 años, 2 años siguiendo sus pistas, en 2 años hicieron lo que quisieron. Y mientras esos están presos, hay otros que siguen y siguen y siguen como una rueda interminable. Predicamos la palabra y parece que el mundo no quiere oír. Hablamos del reino, hablamos de las reuniones, hablamos del tiempo de oración y parece que entra y sale por el otro oído. Parece que es más importante lo que yo tengo que hacer que lo que Dios me tiene que hablar. Es más importante las cosas que yo quiero decir y no lo que Dios quiere decirme a mí. Es más importante mi tiempo que el tiempo que le damos a Dios o el tiempo que debemos rendirle a Dios. A través de todo vemos al mundo. Hermanos, gente que solo va a un punto determinado de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo cómo vestimos, pero no mira la palabra, que hay gente que se está perdiendo, que hay cientos de miles de personas que aún necesitan a Cristo en este país. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en nosotros mismos y no en lo que Dios quiere de nosotros, en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, en lo que Dios nos quiere dar. El mundo está rodeado, está lleno de maldad y rodeado de una nube oscura de tinieblas. La única luz que permanece en este tiempo es la iglesia de Cristo. La única antorcha encendida es tu vida, es tu hogar, es tu entorno donde tú estás alabando a Dios. Este lugar es una antorcha en un lugar oscuro. Todo lo demás, hermanos míos, si no buscan a Dios, están en tinieblas. Y las tinieblas se están apoderando de las calles, las ciudades, las familias. E increíblemente muchos creyentes son arrastrados hacia eso. No es suficiente un día a la semana. Debemos buscar a Dios más continuamente. Por eso necesitamos buscar de Dios por todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. ¿Cuántos cientos de miles de abortos están ocurriendo en nuestro país y en el mundo? Miles de bebés que no están naciendo. ¿Por causa de qué? De la libertad que existe hoy día. De una libertad de aprovecharse de algo. Amados en el Señor, y Dios juzga con paciencia. Nos queda esperar, claro que nos queda esperar, pero Dios está dándole al mundo, ¿sabe qué? Un ultimátum. Dios le está diciendo a todos los seres humanos, vuélvanse a mí. Busquen mi gracia y mi sabiduría. Acérquense a mí, dice el Señor. Porque vean ustedes lo que leíamos en Apocalipsis capítulo 6 de esos héroes que murieron sirviendo a Dios y entregando sus vidas por causa del reino. Hermanos, si nos cuesta servir a Dios con todas las facilidades que tenemos, ¿usted cree que con dificultades serviremos a Dios? Con mayor razón nos ocultaremos. Solo Dios es fiel. Solo Dios es bueno y todopoderoso. Solo Él es grande. Solo Él hace prodigios y milagros para ayudarnos en todo. Pero así está el mundo, hermanos. Y este mundo necesita de hombres y mujeres de fe valientes. Pero Dios juzga con paciencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. El amor de Dios es grande. En medio de la sofocación provocada por nuestra angustia y tribulación, viene la respuesta aquietada. Es esa respuesta de Dios que nos pone calma y paz. Todos nos impacientamos. Todos nos sentimos inquietos a veces por ciertas situaciones. Muchas cosas nos amargan, nos entristecen. Cuando vemos que hay cosas de las cuales
nosotros debiéramos tomar conciencia. Situaciones en las cuales Dios nos ha cuidado, librado, y Él es digno de recibir la gloria y el honor. Pero no se ve ese deseo en el corazón. Es decir, le agradeceré a Dios cuando pueda, cuando esté bien. ¿Dónde está el corazón del creyente? ¿Dónde está puesta tu confianza, tu esperanza? Por eso en medio de todo esto que parece que nos sofoca, hermanos, no solo pasa en una iglesia, pasa en todas partes. Después de la pandemia, vino como un relajo total a las congregaciones. Y no solo en Santiago, en todo el país. Como que parece que ya pasamos algo duro. Y si no me sucedió nada es porque estoy bien entonces yo con Dios. Pero no es así, es pura misericordia de nuestro Dios. No podemos continuar con la vida que llevamos, esa vida tan pequeña delante de Dios. Tenemos que tomar decisiones de largo momento, aliento y fortaleza. Tenemos que tomar desafíos que nos lleven por la ruta del reino más larga. Tenemos que ser fieles a Dios, volver nuestro corazón a Él y darle toda la gloria y el honor que Él merece. Debemos reunirnos con los santos lo más que se pueda. Eso es lo que todos necesitamos, porque vendrán días de gran tribulación, hermanos. Y cuando aquello venga, Dios dice: yo te esperé, yo tuve paciencia contigo. Al igual que un padre o una madre, llega el momento de la paciencia, se termina. Pero Dios tiene paciencia con nosotros. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen, algunos dicen: no, todavía no. No, todavía me puedo sostener, estoy bien. Dios dice: no, no es así. Sino que es paciente para con nosotros. ¿Con quién es paciente? Con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué? Que todos nos volvamos a Dios de nuestros caminos, que todos demos media vuelta y comencemos a mirar a Jesús, como leíamos en Hebreos. Pongamos nuestros ojos en Jesús, no en el problema, no en la circunstancia, sino en aquel que tiene poder para bendecir, para cuidar, para guiar, para proteger. Nuestros ojos puestos en el Redentor de nuestras vidas, el que murió en la cruz y nos perdonó, el que resucitó de entre los muertos. Él es el Dios digno de que todos pongamos nuestra mirada sobre Él. Y aquí entonces Pedro nos dice con claridad: el Señor no retarda su promesa, Él cumplirá lo que ha prometido. Hermanos, y vendrá mucho dolor y angustia y desesperanza cuando sientan que Dios está juzgando a todos por igual. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos míos, no hay defensa delante de Dios que no sea refugiarnos en Él. La única defensa que tenemos no son mis argumentos de por qué no sirvo a Dios, por qué soy perezoso, por qué no oro, por qué no leo. No hay una defensa, no es que estoy cansado, es que estoy... No, la única defensa es que tú y yo estemos escondidos en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo, este vive por Él, camina por Él y entonces siente la presencia de Dios y ama estar con los que aman a Cristo Jesús. Siente el anhelo y el deseo de adorar a su Dios, de buscarle, de honrar y glorificar su nombre. Estar escondidos en Él. Él es mi refugio, Él es nuestro refugio. Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza. No hay mejor lugar, vendrá el juicio y muchos van a pensar: pero Señor, si yo igual te amo. Yo recibí a Cristo en mi corazón un día, pero eso no bastará. Esos son solo palabras. Hermanos míos, no existen argumentos humanos, pues todo hombre será juzgado por la palabra que Dios ya nos ha dado. Y si Pedro está diciendo esto es porque le está diciendo a todos los hombres de aquel tiempo también. Todos aquellos hombres
que crucificaron a Jesús también serán condenados. Dios es paciente porque Él entiende cuán prolongada es la eternidad. Dios sabe que cuando un incrédulo muere, esa persona no solamente queda separada de Dios y fuera del cielo, sino que él o ella es condenado a vivir por toda la eternidad. ¿Dónde? En el infierno. Por eso Dios es paciente, porque Él entiende cuán prolongada es la eternidad. Solo Dios conoce lo que significa la palabra y vivir en la eternidad. Nosotros solo entendemos la palabra eternidad, pero no la hemos vivido, y el Dios y Padre sí lo sabe. Así es que Dios dice: tengo misericordia de ustedes porque no quiero que vivan una eternidad sin mí. Dios sabe cuando un incrédulo muere, esa persona no solamente queda separada de Dios. No importa lo que la familia haga por ese hombre o esa mujer, si no está en Cristo, está fuera del reino de Dios. Y si está fuera del reino, está fuera de las promesas y de la eternidad de Dios. No existe término medio. No existe para Dios alguien que tal vez diga: sí, no, Dios es Dios de orden, y Dios juzga con paciencia. Es decir, Dios a todos nos dice: yo te di las oportunidades. No es que Dios diga: no, fue muy rápido, Señor. No, Dios a todos nos da un amplio tiempo. ¿Cuánta gente hoy está muriendo sin Cristo? ¿Cuántas personas hoy que están atrapadas y envueltas en un tormento porque no quisieron recibir a Cristo como su Salvador personal? Porque cuando se les habló del reino, lo consideraron como algo, no, y mira la palabra, no, yo tengo mi religión. Como si Jesús, el Dios del cielo, fuera una religión. Esto no es una religión. Esto se trata de una persona maravillosa, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que da la vida, de aquel Jesús que murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. No, nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos en Cristo y confiamos en la poderosa palabra de nuestro Dios. Pero ¿cuántos rechazan a nuestro Señor? ¿Por qué? Porque quieren vivir la vida a su antojo, de acuerdo a sus normas y leyes. Quieren vivir como la mayoría vive, lejos, totalmente lejos y apartados de Dios. Satanás les tiene sus mentes entenebrecidas. Están allí sus mentes perturbadas. Están tomando las peores decisiones de su vida, pero Dios aún tiene paciencia. Y mientras estemos en esta tierra, amados en el Señor, vamos a ver y sentir muchas cosas, pero no apartemos nuestros ojos de Jesús. Sigamos confiando en Él. Sigamos esperando en Él. Sigamos firmes en lo que Dios nos ha pedido, que es toda nuestra confianza puesta en Él. Que confiemos en su promesa y en sus palabras. El infierno es un lugar de tormenta físico, emocional, mental y espiritual que durará por siempre y para siempre. No es algo de un momento, no es como un dolor de cabeza y que pronto con una pastilla se me puede quitar. Esto es eterno. Esto es eternamente. El infierno es un lugar de tormento físico. ¿Qué es lo que hace Satanás hoy? Engaña a la gente diciéndole: no existe tal infierno. Pero si Dios es amor, dice la Biblia. Pero el amor de Dios es su paciencia. Pero no pasar por alto los pecados de esta pobre y perversa humanidad. Por eso es un lugar de tormento físico, emocional, mental y espiritual que durará toda la vida, toda la eternidad. Fíjense lo que a veces vemos, hermanos y hermanas, yo creo que todos los hemos escuchado. Cuando una persona tiene una enfermedad como un cáncer o cualquiera de muy largo tiempo, postrada en una cama, en un hospital o en casa, cuando esa persona fallece, toda la gente dice: por fin descansó, por fin pudo descansar. Pues bien, le quiero contar que aquí no será así. Aquí en el infierno no habrá un descanso, no habrá un término como la muerte. No, no habrá eso. Estarán en ese infierno y será eternamente.
No es que pasará un tiempo, no es que Dios irá y dirá ya es mucho calmeo. No es así. ¿Por qué? Porque Dios les dio tiempo. Les ha hablado Dios de muchas maneras. Dios ha marcado los tiempos. Mire, la pandemia fue una señal de un tiempo final. Y lo que estamos viendo hoy en nuestro país y alrededor de América Latina es tiempos del fin. Y eso, hermanos, tenemos que entenderlo. Guerras que no quieren detenerse, odios y muerte. No importa si hay niños, si hay jóvenes, no piensan como nosotros, o la ambición personal. Países armados con armas totalmente destructivas, hermanos, dañinas, que son muertes dolorosas. Pero ese es el mundo en el que estamos viviendo. Por eso debemos acercarnos a Dios. El mundo pide paz y los gobiernos buscan la paz, pero la Biblia dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué dice Dios? Porque no le buscan a Él. Porque sus gobernantes piensan que ellos tienen el poder para solucionar todos los problemas. La gente elige a alguien porque cree que esa persona le va a ayudar. ¿Y cuán lejos están de esa realidad? Están totalmente engañados y así seguimos hasta el día de hoy engañados. Y Dios, quien amó tanto al mundo que lo creó, quien amó tanto al hombre que cuando pecó hizo planes para su redención, quien amó tanto al mundo que envió a su amado Hijo unigénito para ser el Redentor, pagando el precio de la redención con su propia sangre, que envió a su amado Hijo unigénito para ser el Redentor, pagando el precio de la redención con su propia sangre. El mundo no podrá decir que Dios no le ama. Dios ama al hombre. Y aún él sabía toda la corrupción que estaba sucediendo, pero Dios sigue amando al hombre. Como leíamos el domingo, Dios vio el corazón de un hombre justo como Noé. Que Dios encuentre en ustedes a esas personas justas, temerosas de Dios, confiadas en Él. ¿Cuántos confían en este Dios maravilloso? Fíjese, Dios vio al hombre caminar hacia el abismo. Y Dios dijo, no los dejaré, le prepararé un redentor. Haré un plan y un proyecto que va a redimir al hombre. Pero ¿qué hizo el hombre? Siguió en su misma conducta. No tomó en cuenta a Dios para nada. ¿Cuánta gente toma en cuenta a Dios? Nadie lo toma en cuenta. Nadie toma en cuenta a mi Creador, a mi Señor. Viven como si Dios no existiera, pero Él es real. Dios sigue amando al mundo hasta el día de hoy, aun con todas sus malas acciones. El Señor y Dios no quiere que ninguno perezca, por lo tanto, Él es paciente. Cuán magnífico es el Dios. ¿A quién? ¿Cuántos adoran a este Dios? Dios es magnífico. Dios tiene paciencia, pero esa paciencia un día se terminará. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y aquí lo que leíamos en Hebreos capítulo 1, cuando dice corramos, lo que está diciendo Hebreos, si es parte de Dios, dice corran con Dios, caminen con Dios, avancen con Dios. El inicio de la carrera para tu vida está Dios y en el término de ella estará Dios. Porque al final de esta carrera, ¿quién te recibirá? El Dios del cielo, el Señor de señores. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, Él estaba allí, nos abrazó y nos recibió, nos dio su amor, nos dio esperanza, nos dio ánimo, nos levantó, borró nuestros pecados, nuestras rebeliones, abrió nuestros ojos y nos dio una vida nueva. Cambió nuestro ropaje lleno de mugre y de basura para poner vida nueva en nosotros y nos vistió de vestiduras blancas. Y Él dijo, ¿qué te parece si corremos juntos? Y aquí estamos todos en esta carrera. Pero qué triste que muchos abandonan, siendo que Él está ahí esperando. No importa si algo sucede, si nos caemos, pongámonos en pie y volvamos y sigamos corriendo.
Él tiene paciencia de todos nosotros. Si tiene paciencia de este mundo lleno de pecado y maldad, cuanto más Dios no tendrá paciencia de usted y de mí, de aquellos hombres y mujeres. Dios te está esperando a ti. A ti Dios te está esperando para que tomes entonces y vuelvas a la ruta y a esta carrera. Toma el camino que Dios trazó, tómalo, vuélvelo a Él. No corras en tu propio camino porque estás solo, abandonado, corriendo y nadie va contigo. Aquí Dios va con nosotros y Él nos guiará hasta el final de la ruta. ¿Quién nos puede llevar a la redención y a la vida eterna si no es Cristo Jesús? No nos llevará las circunstancias, ni los amigos, ni la familia, ni aquellos que hoy te dicen que son compadres. Solo Cristo te puede llevar a todo eso. Cuidamos el que dirá de la familia, pero prefiero que digan muchas cosas porque lo importante es servir a Cristo Jesús. El que dirán de los demás, el que seas bueno con los demás, el que trates de estar bien con todos, no te hará bien. No hay nada mejor que estar bien con nuestro Dios, que estar en plena comunión con Él. Eso es lo mejor. No importa si alguien te critica porque vienes al templo, porque oras o lees las escrituras. Hermanos míos, ellos nunca podrán hablar por ti. Y cuando Dios nos juzgue, ellos no podrán defenderte. Y cuando estés mal, ellos no te visitarán. Y solo te dirán, que te recuperes pronto. Pero Dios viene a ayudarte. Mi Dios te viene a levantar. Él te escucha de donde estés. Y Él te levanta una y otra vez y te vuelve a poner en el camino. Por eso dice ahí, el Señor y Dios no quiere que ninguno perezca. Por lo tanto, Él es paciente. Y aquí esta palabra maravillosa, magnífico es el Dios a quien adoramos. No hay Dios como el Dios que servimos. Qué maravilloso Dios tenemos nosotros. Hermanos míos, corramos esta carrera junto con el Maestro. Él nos está esperando. Y Él está delante de nosotros y está allí esperándonos en todo este caminar. Que Dios nos anime, nos fortalezca. Tenemos mucho todavía por delante, pero recuerde, usted no está corriendo solo esta carrera. Mi Señor va con nosotros. Pongámonos de pie. Padre, gracias.